a este centro de interpretación Olivar y Aceite, que como sabéis es donde desarrollamos las jornadas técnicas, la séptima edición de las jornadas técnicas dentro de la Feria de Maquinaria. Este año hemos tenido a bien contar con las organizaciones agrarias para que nos ayudaran también a organizar estas jornadas, porque entendemos que es fundamental el diálogo con el sector, y que es mejor que el propio sector, ¿no?, con las organizaciones que lo representáis, para que pongamos los temas de actualidad, los pongamos encima de la mesa y podamos hablar sobre ellos, ¿no? Para nosotros es muy importante, como digo, la participación. Hoy agradecer a Cristóbal y a UPA que estén aquí con nosotros para hablar del procedimiento de las 8.500 hectáreas. La verdad es que ha dado mucho que hablar y tiene mucha trayectoria, y creo que va a ser una charla muy interesante y muy importante, ¿no? Animaros también a que participéis en el resto de jornadas y que deis una vueltecilla por allí por la Feria de Maquinaria, que ya te echamos de menos, pero hoy no puede faltar, ¿vale? Entonces, de verdad, darle las gracias a UPA en la figura de Cristóbal y a todas las organizaciones agrarias por colaborar con nosotros y que disfrutéis de estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Os dejo con vuestra charla. Nada, yo voy a ser breve en mi intervención, básicamente introducir el tema que ellos desgranan en detalle, ¿no? Cuando desde la Feria de Úbeda nos dieron la posibilidad de participar en las jornadas técnicas, pues barajando temas, al final vimos oportuno poner encima de la mesa cuestiones, todas son de interés, pero esta, si cabe, mucho más en una comarca como La Loma, en una comarca del entorno como Cazorla, por la situación que viene arrastrándose desde hace muchos años, ¿no? Jornadas sobre la PAC y sobre otras historias pues tenemos en diferentes ámbitos, y creemos interesante abordar esta cuestión hoy aquí, ¿no? Desde la organización que dirigimos desde 2016, que entramos a la nueva comisión ejecutiva, siempre hemos tenido en los diferentes temas un único objetivo, que es solucionar problemas. Solucionar problemas desde la sensatez y desde propuestas razonables, en diferentes ámbitos. Y uno de ellos, no cabe duda, que es el regadío, y si hablamos de la provincia de Jaén, con las múltiples problemáticas que tiene, de la inseguridad jurídica, de los riegos en precario, de la, si me permitís la expresión, desigualdad en el trato con respecto, si comparamos con otros territorios en toda la cuenca, pues una cuestión importante era el procedimiento de las 8.500. Deciros que han sido muchas los trabajos conjuntos que hemos realizado con el organismo de Cuenca, fundamentalmente desde que Joaquín Páez, el presidente actual, se incorporó, y su equipo, a dirigir la confederación. Una de las cuestiones importantes que le trasladamos para la provincia de Jaén era la situación de las 8.500 hectáreas. Al principio, bueno, pues no se hizo mucho, pero sí es cierto que desde que se ha incorporado personal en el organismo de Cuenca, en la confederación, específicamente para trabajar sobre este procedimiento, en el último periodo de tiempo, en los últimos 2 años, me atrevo a decir, se ha avanzado mucho más que en las décadas que ya lleva este procedimiento, y sobre todo en busca de una solución. Como decía al principio, el objetivo de la organización es solucionar problemas, solucionar cuestiones. Y en este procedimiento se ve más que nunca qué podemos hacer o no hacer, porque básicamente habría 3 escenarios. Ahora, como digo, él lo desglosará, entrará en más detalle, tanto desde el inicio como la situación actual, pero podemos resumirlo en 3 situaciones. La primera de ellas sería no hacer nada, quedarnos como estamos, que la situación de los regantes dentro de este procedimiento siga como ha venido desde el inicio, con inseguridad jurídica, dentro de esos riesgos que se otorgan de forma anual, que genera incertidumbre y en el que también hay que decirlo, bueno, pues no todo el mundo está incómodo. Hay determinadas entidades que se manejan con comodidad en esa situación de incertidumbre, de tramitación anual, bueno, y ahí no estamos nosotros. Como digo, en ese escenario de dejar que esto siga como está y que haya esa inseguridad jurídica que además a partir del año que viene, del año 2023, va a tener importantes repercusiones, por ejemplo en la PAC, que los regantes tienen que estar regularizados y en condiciones, pues ahí, como digo, no entraría.
El segundo de los escenarios es que el organismo de Cuenca otorgara concesiones a las comunidades que están dentro del procedimiento. Con lo cual, ¿qué consecuencia tendría, y todos seguro que estamos de acuerdo, que se volvería a judicializar por quienes están fuera y volveríamos a la casilla de salida, dilatando en el tiempo, hasta no se sabe cuándo, una posible solución o no, o ni siquiera encontrar ninguna solución? En ese segundo escenario, como digo, sería tampoco deseable, porque quedaría fuera comunidades que no tienen informes de planificación, pero que están dentro del procedimiento y tendrían razones para judicializar la cuestión. Y el tercero de los escenarios es en el que desde el principio hemos trabajado desde la organización y el que Confederación está trabajando activamente para que sea la solución más razonable al procedimiento de las 8.500 hectáreas. En ese tercer escenario, en esa tercera opción, entra en juego la responsabilidad compartida por parte, primero, del organismo de Cuenca y, en segunda cuestión, y no menos importante, de los propios regantes, de las propias comunidades. ¿En qué se traduce esa responsabilidad compartida? En que se ponga encima de la mesa un acuerdo que entren todos los actores implicados en el procedimiento de las 8.500, independientemente de la situación que tengan, con informe o sin informe, pero dentro del procedimiento, para que esas 13, 14 comunidades, y no las 10 que tienen el informe, entren y puedan regar. Si recordáis, la dotación prevista para este procedimiento está en torno a 12,75 hectómetros cúbicos, a una dotación de 1.500 metros cúbicos hectáreas. El procedimiento, esa es una dotación máxima, y el procedimiento contempla que se pueda reducir a 1.250 metros cúbicos hectáreas. Con esa reducción se da cobertura a más superficie y se cubren todas las comunidades que están dentro del procedimiento. ¿Qué implica eso? Bueno, quien está en una situación que ceda y quien está en la otra que acepte, digo de comunidades, en función de las dos situaciones que podamos tener. Hablando claro, si entramos esos agentes, regantes, Confederación, y en este caso la parte que a nosotros nos toca como canalizadores de ese acuerdo, se puede estar muy cercano a la solución. Hay que ser conscientes también, como reflexión en voz alta, que la situación de los regadíos estamos viendo que cada vez es más complicada, que cada vez es más difícil que haya nuevas superficies. De hecho, el plan hidrológico contempla 0 hectáreas de nuevos regadíos. Y eso lo habréis escuchado seguro por parte de la Administración, tanto de la Confederación como del Ministerio de Transición Ecológica. Decía el concejal que ayer no puede estar. Ahí estuve en Madrid en un acto coincidiendo con Hugo Moral, con el secretario de Estado de Medio Ambiente, que también la semana que viene estaré con él en Sevilla. Y su idea es clara. Su idea es clara y sobre eso tenemos que adaptarnos. Vosotros, los que estáis dentro de este procedimiento, tenéis una posibilidad abierta que muy pocos, o me atrevo a decir, ningún regante prácticamente tiene, ya no solo en la provincia de Jaén. Con lo cual, hay que hacer de la necesidad virtud. Creo que un acuerdo como este que he explicado del tercer escenario es lo más conveniente para todos, que Jaén no está en disposición, si hablamos de nuestra provincia, de dejar pasar muchos más trenes de los que hemos venido dejando, y si entre nosotros nos ponemos piedra en el camino, pues nadie va a venir a luego arreglárnosla. Si nos van a poner encima de la mesa una posibilidad tangible de acuerdo, y entre nosotros, en concreto, una diferencia de 250 metros cúbicos hectáreas, vamos a desechar el acuerdo, al final le daremos argumentos al organismo de Cuenca para que diga, bueno, seguid como estáis, que nos hemos esforzado por parte de la Administración en poner un acuerdo a disposición de los regantes, y es la voluntad o no voluntad de vosotros mismos los que aceptáis o desecháis la idea, ¿no? Con lo cual, bueno, básicamente eso es lo que quería trasladaros en esta pequeña primera parte, que es el resumen muy concentrado del trabajo que hemos tenido, y que además desde aquí veo a alcalde y alcaldesa del municipio implicado, y me gustaría también trasladarle el reconocimiento del trabajo que han tenido ellos también con el organismo de Cuenca, para que todo esto que he contado se concrete, ¿de acuerdo? Aquí hay muchos actores, muchas partes implicadas, y nosotros somos una más.
somos una más, pero el trabajo es conjunto de todo y cuando se solucione, pues al final lo que queremos es cerrar este episodio y dedicarnos a otras cosas que lamentablemente para nuestro sector tenemos muchos frentes abiertos, pero donde se ve un tipo de posibilidad de que se arregle, pues no desechar esa posibilidad y que tengamos esas dotaciones tan deseadas dentro de un procedimiento tan necesario para esta provincia. Así que por mi parte vamos ahí. ¿Me escucháis? Bueno, la intervención que ha hablado Cristóbal es un poco la situación como está actualmente. El objeto un poco de esta ponencia, que como veis pues tiene por lo menos 2 horas, hora y media de duración, no era solo eso. Esa es la parte quizá final de la idea de esta intervención, que cuando yo acabe pues volveremos a ese tema e insistiremos en, sobre todo, escucharos a vosotros, ¿no? La ponencia, la parte que yo voy a desarrollar es un poco ver o saber cómo hemos llegado hasta aquí. Voy a hacer un breve resumen porque, claro, los documentos que hay los tenéis vosotros, son extensos y nada, pero yo voy a hacer un pequeño resumen de cómo se ha llegado aquí a este procedimiento. Os quiero agradecer a los que estáis aquí presentes, que aunque parece las fotos, como se cuenten las cabezas, parecen pocos, pero de las 8.500 hectáreas del procedimiento que hay representadas en torno a unas 6.000 y pico, es decir, tenemos una abundante representación de lo que es los sectores afectados. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser comunidades regantes, pues con que venga el presidente estamos servidos. Entonces no es tanto contar las cabezas que hay como la representatividad que tiene. Como yo os decía, voy a hacer un breve resumen del procedimiento sin entrar a hacer cuestiones de valoración de aciertos o errores a la hora de tramitar el procedimiento, de cómo se montó, de quién lo montó y demás, ¿vale? Voy a intentar ser muy aséptico, describiendo cómo se llega hasta aquí, cómo estamos hasta ahora y abundando luego con lo que ha planteado Cristóbal de esas distintas hipótesis de trabajo que hay sobre la mesa, ¿vale? Bueno, el procedimiento de las 8.500 hectáreas, vulgarmente conocido como el de las 8.500 hectáreas, porque el nombre es sobre acuerdo de la Junta sobre otorgamiento de nuevas concesiones de aguas invernales e embalses en la provincia de Jaén. Este procedimiento de las 8.500 hectáreas es un procedimiento administrativo que inicia la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como administración competente y con el objeto de regularizar y poner en riesgo 8.500 hectáreas en la provincia de Jaén. Como procedimiento administrativo, y quiero insistir en esta idea, está regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Agua y el reglamento que la desarrolla. Y por lo tanto tiene que tener todas las garantías necesarias para los administrados de que debe contar cualquier procedimiento administrativo, que debe estar informado por los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación. El procedimiento fue culminado por la Agencia Andaluza del Agua. Dato este también muy importante, debido al traspaso de competencias que se realizó por el Real Decreto 1666-2008 de 16 de octubre. Y aunque hay que apuntar que se traspasaron las competencias para la gestión y la tramitación, pero no las de planificación, que quedaron en manos de la Confederación. Sin embargo, como sabéis, en 2011, por sentencia del Constitucional, pues se declaró incompetente o ilegal inconstitucional, mejor dicho, esa transferencia. El procedimiento se inicia en el año 2008, en enero de 2008. Y todavía, como sois conscientes, no se ha resuelto. Es decir, desde el año 2008 estamos dándole tumbo a esto. Se publica el 3 de enero de 2008 en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y lo que se publica es el acuerdo de la Junta de Gobierno de Confederación de fecha 12 de septiembre sobre otorgamiento de nuevas concesiones en la provincia de Jaén. Aquí tenéis la publicación. Y resumiendo, en dicho acuerdo, lo que se aprueba en la propuesta, se aprueban dos cosas básicamente.
darle continuidad a una propuesta que en el 2005 se hace de limitar cualquier tipo de nueva concesión en la cuenca del Guadalquivir y poner en marcha una ventana que se abría en ese año 2005 respecto a regularizar en la provincia de Jaén 12,75 hectómetros cúbicos que se transformarían en 8.500 hectáreas de riego. Este dato es muy importante en relación a lo que ha dicho Cristóbal y a lo que creo que debemos insistir cuando acabemos esto. Aunque se llama procedimiento de las 8.500 hectáreas, el dato determinante no son las 8.500 hectáreas, el dato determinante son los 12,75 hectómetros cúbicos. Es decir, ese es el agua que hay para repartir. Ese es el agua que dentro del mismo procedimiento administrativo es susceptible de, rebajando dotaciones, ampliar esas 8.500 hectáreas hasta 10, 11, 12, incluso 14.000 hectáreas. Es decir, repartimos el agua. Por eso, el dato de las 8.500 hectáreas en ese momento se estableció así porque se planificó con una dotación de 1.500 metros cúbicos hectáreas, pero necesariamente no tienen por qué ser esas 8.500 hectáreas. Todo ello lo hace posible la entrada en servicio de las presas del Arenoso y la Breña. El procedimiento tenía un condicionado que yo creo que conoceréis todos porque lo habéis sufrido seguramente. El primer parte del condicionado era que los procedimientos concesionales que estuviesen en tramitación debían de seguir su tramitación y los que tuviesen resoluciones denegatorias y demás sí debían de hacer una nueva solicitud en sede de este expediente. Que cada solicitud debía tener una superficie mínima de 350 hectáreas y que se entregarían títulos colectivos, es decir, a comunidades de regantes, nada de particulares. Igualmente se fija una superficie máxima por propietario de 30 hectáreas. También se fija, con respecto a la dotación, se determina que la dotación máxima, esta palabra es muy importante al hilo de lo que ha comentado Cristóbal, máxima, no habla de una dotación de 1.500 metros cúbicos hectárea o mínima, habla máxima, es decir, tiene el margen de ahí hacia abajo, ¿vale? Por eso lo hemos subrayado y lo hemos puesto ahí en negrita. Y se necesitará una capacidad de almacenamiento de un 60% de la dotación. Igualmente se requería reclamar información de cada solicitud a la Consejería de Agricultura, Pesca de la Junta de Andalucía para que se emitiese un informe de viabilidad, de aspectos técnicos, socioeconómicos y demás, y se fijaba un plazo de presentación de solicitudes que comenzaba a contar desde el día siguiente a la publicación en el boletín y que se permanecería abierto hasta que se cubriesen las 8.500 hectáreas. En el boletín esta apertura de solicitudes, el 1 de febrero de 2008 se vuelve a publicar una finalización del plazo de presentación de solicitudes, puesto que se había dado la circunstancia de que se habían cubierto con creces los recursos disponibles. Es decir, aquí tenéis la publicación que se hace en el boletín y textualmente dice: el texto del acuerdo publicado en el boletín oficial de la provincia de Jaén con fecha 3 de enero, abriéndose en dicha fecha plazo para la presentación de solicitudes de concesiones según el condicionado del acuerdo. Durante el tiempo transcurrido desde la fecha de inicio se han presentado solicitudes para concesiones de riego con agua procedente de escorrentías invernales para una superficie muy superior a la hectárea autorizada, es decir, 8.500 hectáreas. En total se presentaron 29 solicitudes, que ascendían a un total de 18.764,83 hectáreas, de las cuales se hace una primera revisión y el organismo de Cuenca empieza a desgranar y a eliminar candidatos, entre comillas, ¿no? Debido a que no aportan la relación nominal de propietario y la superficie de riego, se desechan un total de 7 solicitudes, que suman entre todas 4.500,27 hectáreas. Luego, solicitudes que demandan superficies menores a 350 hectáreas son un total de 3 solicitudes.
con un total de 23,56 hectáreas. Tras esta primera criba, quedan un total de 19 solicitudes que totalizan 14.213 hectáreas. El siguiente paso, como en cualquier procedimiento administrativo de materia de agua, además, pues es llevar las solicitudes y demás que pasen por el filtro de planificación, el informe de planificación. Este informe se evacúa en fecha 20 de mayo de 2008 la solicitud y se pronuncia sobre la compatibilidad e incompatibilidad del plan hidrológico vigente de estas solicitudes, así como de cualquier otra consideración que entienda que es de su competencia. Dicho informe se emite con fecha 29 de mayo de 2008. Y el contenido más interesante del informe es que se estima que el proceso de asignación de 8.500 hectáreas de agua invernal en Jaén es compatible con la vigente planificación hidrológica, informando favorablemente del mismo, siempre y cuando los volúmenes conjuntos a otorgar no rebasen la cifra de 12,75 hectómetros cúbicos. Volvemos otra vez a la cifra de los 12,75 hectómetros cúbicos. Se pasa ahora a otra de los pasos preceptivos que la convocatoria había hecho respecto del procedimiento, que es pedirle informe a Agricultura. No sé si recordáis, que todos seguramente lo tuvisteis que hacer y demás, como se determinaba en el condicionado de la publicación de la convocatoria, era preceptivo solicitar este informe a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta, lo que se requirió por parte del organismo de Cuenca el 10 de junio de 2008 y se remitió a la Consejería el 2 de julio, en el que se determinaban los aspectos agronómicos y socioeconómicos de la relación de solicitudes, teniendo a su vez en cuenta la fecha de presentación de la solicitud de convocatoria y haciendo un pronunciamiento de prioridad determinado, por tanto, dicho informe si se estaba justificada la prioridad o los beneficios agronómicos de los que constaban las solicitudes. De ello resultan 5 solicitudes que no se justifican y que no justifican los criterios de prioridad, una que no se informa y 11 solicitudes justificaban la prioridad y 2 solicitudes tenían beneficios agronómicos desde el punto de vista agronómico. Con ello la Confederación establece unos criterios de asignación, que son los siguientes. 1. Cumplimiento de las normas impuestas por la Junta de Gobierno de Confederación. 2. El orden preferente de presentación de las solicitudes. Esto genera mucha polémica y ciertamente es una anomalía en el procedimiento administrativo. El orden de presentación de las solicitudes siempre en cuestiones administrativas y más en materia de agua no se suele tener en cuenta y en otros procedimientos administrativos es casi el último requisito, es decir, es como decir ya echamos la moneda al aire, cuando ya de los restantes requisitos no cumple, miramos a ver quién la ha presentado antes, ¿vale? Pero aquí se puso en segundo orden de preferencia. Tercero, priorización de la regulación y consolidación de los regadíos existentes. Cuarto, la realización de un uso razonable de la discrecionalidad que confiere el artículo 59.4 del texto refundido de la Ley de Agua, que determina lo siguiente. Toda concesión se otorgará según las previsiones de los planes hidrológicos, con carácter temporal y por un plazo no superior a 75 años. Su otorgamiento será discrecional. Muy importante esta palabra, para parar en ella. Pero toda resolución será motivada y adoptada en función del interés público. Las concesiones serán susceptibles de revisión con arreglo a lo establecido en el artículo 65 de la ley. Y finalmente el punto 5 es lo que venía a decir el informe de Agricultura. ¿Qué quiere decir esto de el otorgamiento de las concesiones será discrecional? Hay que distinguir discrecional de arbitrario. La arbitrariedad la administración la tiene prohibida, no puede adoptar resoluciones arbitrarias. La discrecionalidad, sin embargo, es distinto, es que dentro de los márgenes de decisión que tienen en este caso el organismo de Cuenca, puede, en caso de igualdad, otorgar otra concesión a uno a otro, siempre y cuando eso se fundamente en la resolución. Es decir, la resolución aquí es razonable, tiene que decir, yo se la doy a Cristóbal en lugar de a Pepe por esto, por esto y por esto. No es necesario un
principio de igualdad 100%, es lo que viene a plantear este principio de discrecionalidad, como digo, es distinto de la arbitrariedad. La arbitrariedad en derecho administrativo es yo se le doy a Cristóbal porque quiero. Eso sería contrario al derecho, ¿vale? Asignación de recursos. En relación con los criterios que he comentado antes, la Confederación realizó para cada una de las comunidades regantes que tenían la solicitud admitida, es decir, la 11 comentada antes, una revisión de la superficie de riego solicitada, teniendo en cuenta la relación nominal de propietarios y la superficie de riego por comunero. De dicha comprobación resulta que existen comuneros que superan las 30 hectáreas, determinadas como máximo por comunero en el condicionado. Con todo ello, por tanto, la Administración realiza una propuesta de asignación detallando el volumen máximo anual asociado y la capacidad mínima de almacenamiento en balsa exigida para acumular el 60% en aguas vernales. En base a ello, se determina que la superficie a conceder a esas 11 solicitudes es de 8.413,73 hectáreas. Para completar las 8.500 hectáreas, se incluyeron 86,26 hectáreas de una de las comunidades de regantes que tenía informe determinado con beneficio desde el punto de vista agronómico. Comunicación de la propuesta de resolución. Con estas asignaciones se remite a las comunidades interesadas en fecha 14 de julio de 2008 informe propuesta sobre convocatoria de aprovechamiento. Resoluciones. Aquí empieza una de las causas por las que todavía estamos en la situación en la que estamos. Como consecuencia del traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamiento hidráulico, en base a el Real Decreto 1666-2008 de 17 de octubre, continúa la Agencia Andaluza del Agua la tramitación del expediente y desde el 1 de enero de 2009, así como por tanto las resoluciones de este procedimiento que se dictan el 13 de julio de 2009. Ya las dicta la Agencia Andaluza del Agua en base al traspaso de competencias que en ese decreto se señala. La resolución se indica que es la propia Agencia Andaluza del Agua y emite una propuesta de resolución de fecha 18 de marzo del 9 donde se analizaban y contestaban las alegaciones que se habían presentado al trámite de vista y audiencia. De ello resultan 10 solicitudes aceptadas con un total de 8.161 hectáreas. Y se incluyen hasta regar las 8.500, pues la de la siguiente comunidad que había quedado en la lista. Varias comunidades de regantes se oponen a la resolución mencionada, interponen recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso, con sede en Granada, donde se solicita a su vez la suspensión de la resolución recurrida. Esta es estimada por el TSJ, empieza separada con fecha 23 de septiembre de 2010, es decir, antes de llegar al fondo del asunto ya se suspende el procedimiento, con lo que la resolución de fecha 13 de julio de 2009 queda suspendida y todo el procedimiento se paralizó hasta la resolución por parte del TSJ del recurso contencioso administrativo. La sentencia, bueno, ya la conocéis todos porque sois en parte afectados y sufridores de la misma. La sentencia no entra a conocer el fondo del asunto, no entra a valorar las irregularidades que en la demanda que rige el procedimiento se plantean, sino que se para en el primer de los problemas que tiene la resolución, que es que ha sido dictada por un órgano que es incompetente. ¿Es incompetente por qué? Porque sabéis que el Tribunal Constitucional declaró incompetente e inconstitucional la transferencia de competencias en materia de agua en la cuenca del Guadalquivir del Estado a la Junta de Andalucía, porque es una cuenca que sabéis que tiene parte Extremadura, parte Castilla-La Mancha. Entonces, eso trae la consecuencia de que se anulan todos los actos que puedan derivarse de ese traspaso de competencias, ¿vale?
desde esa sentencia, que es de octubre de 2015, hasta ahora, la situación, pues bueno, es un poco la que ha descrito Cristóbal. Las comunidades están en una situación, en un limbo jurídico muy preocupante, por lo que yo os voy a decir ahora también. Recibir riegos precarios, riegos de apoyo, riegos extraordinarios, pero desde 2015 no se ha revitalizado este procedimiento. Y es una cuestión que tiene un peligro que nadie lo ha puesto sobre la mesa, pero que está ahí. La ley de agua establece en su disposición final sexta que los procedimientos administrativos de carácter concesional tienen que estar resueltos en un plazo de 18 meses. La consecuencia de que no estén resueltos en ese plazo es que se entiende que ese procedimiento ha caducado. Estamos hablando de un peligro de que todo esto que os he contado yo hasta ahora que se ha hecho y que tiene validez hasta lo último que hizo Confederación, es decir, hasta lo último que hizo Confederación en principio tiene validez a día de hoy. Pero tenemos un procedimiento de que como a alguien se le ocurra tocar ese botón nuclear, que esto sería una bomba nuclear, el procedimiento se puede entender que está caducado. Esa es la situación que tienen las comunidades a día de hoy. Un procedimiento sobre el que pesa una sentencia que no se pronuncia sobre el fondo del asunto, que lo que se pronuncia es sobre que, oye, lo ha dictado una administración que no tenía que haberlo dictado. Por lo tanto, ahí queda eso, y los actos, por el principio de conservación de los actos administrativos, los actos que haya hasta la fecha que hayan hecho el órgano competente correspondiente, ¿vale? Pero también está esa disposición adicional de la ley de agua. Entonces, la situación de ahora, un poco como la ha descrito Cristóbal, y ahora es donde quiero que volvamos y que hablemos nosotros sobre ese tema, es que hay que dar una solución, y la solución que va a tener esto el organismo de Cuenca. Ya hemos visto que desde el año 2015, estamos en el 22, no ha hecho nada, y han pasado varios presidentes por ahí por el organismo de Cuenca. Ahora mismo está trabajándolo, está avanzándolo, tiene unas fechas concretas, pero bueno, ahí está. Entonces, yo ahora me gustaría que un poco vosotros planteaseis opiniones al respecto, planteaseis cómo lo veis, qué queréis hacer, qué estáis dispuestos a hacer. Digo, la posibilidad o la cercanía de que se solucione está ahí, pero como ha dicho Cristóbal, tiene que haber una sinergia entre el organismo de Cuenca, vosotros y demás. Así que si queréis, pues vamos hablando, vamos opinando sobre el tema. Primero, ¿ha quedado alguna duda de lo que yo he contado, de todo lo que ha pasado o de cómo hemos llegado aquí? Eso casi lo sabéis mejor que yo. Yo, si queréis, es que me tengo que ir rápido. Yo estoy, bueno, como sabéis, yo he estado en varias reuniones también con Confederación, y de hecho lo grave para mí es que no se haya actuado antes, porque estas opciones se empezaron a plantear, como tú has dicho, desde que se dictó la sentencia. Entonces, esa espada de Damocles de volver a judicializar el tema se ha tenido, y lo que ha habido en este caso una dejación, como en tantas otras cosas del organismo, de la Federación, achacándolo a falta de personal, a falta de recursos humanos, siempre lo mismo. De hecho, porque contraten a gente, si no le ponemos nosotros, somos capaces de pagarle a alguien. Entonces, está claro que la solución, porque esas comunidades que no entraron, tuvieron y siguen teniendo una actitud, digamos, con más o menos razón o justificación, de que si no entran ellos, pues esto no, o estoy yo, o se rompe la baraja, ¿no? Yo creo que es una solución razonable y prácticamente si me apuras, casi la única que hay. Por supuesto, esto lo hemos hablado en las comunidades nuestras ya bastantes veces, y en eso las soluciones estamos de acuerdo. Lo
fastidioso es que tengamos que estar, la mayoría, nosotros por ejemplo, con pozos, regando en precario, gastando un dineral y además con esa inseguridad jurídica, sin concesiones. Eso es lo grave, que pasen tantísimos años sin dar una solución. Bueno, por nuestra parte, colaborar al máximo, pero para que se agilice esto. Vamos, yo respecto a lo que dice Pepe tiene todo el sentido. Es que el planteamiento de adecuar las dotaciones incluso a lo que lleva a prever el plan hidrológico. El plan hidrológico para el olivar ya no prevé 1.500 metros cúbicos hectáreas. El plan hidrológico, el anterior y el que viene, está en torno a 1.200 metros cúbicos hectáreas, 1.290, admitiéndose incluso dotaciones inferiores. Porque incluso esas comunidades que quedan fuera, aquí lo que creo que es interesante de lo que se tiene que plantear para repartir es la cantidad de agua. Tenemos 12,75 hectómetros cúbicos. En el informe de planificación que hace Confederación en sede de este expediente, es eso lo que dice, 8.500 hectáreas, siempre y cuando no se rebasen los 12,75 hectómetros cúbicos. Que estamos hablando de que incluso en el condicionado en la publicación, donde sale el condicionado de la convocatoria, habla de una dotación máxima, es decir, en la misma convocatoria, o sea, desde el punto de vista legal, y por eso he insistido tanto al principio que estamos en un procedimiento administrativo, desde el punto de vista legal se puede rebajar la dotación sin que se incumpla la base de la convocatoria. Recuerdo que en alguna de las reuniones que teníamos en Confederación, yo creo que venías tú también, Pepe, era lo que nos decían. No, es que la base de la convocatoria dicen, y si modificamos lo de los 1.500 metros cúbicos hectáreas, no, la base de la convocatoria lo que te dicen es máximo, te ponen un máximo de 1.500 metros cúbicos hectáreas. Entonces, ¿habría problema o tendréis problema alguna de estas comunidades en regar con 1.200 metros cúbicos hectáreas? Yo creo que no. Yo creo que más o menos en los parajes donde está ubicada y demás no habría problema. Lo que pasa es que a lo mejor hay determinadas comunidades o que ya están en el interés del conflicto, porque Confederación plantea que debía ser un acuerdo, pero os digo una cosa, yo tampoco creo que tenga que ser un acuerdo. La finalización del procedimiento desde el punto de vista pactado, eso lo prevé la ley, se puede hacer perfectamente, pero Confederación tiene incluso facultades para, a través de su Junta de Gobierno, decía, a la vista de la nueva situación técnica del riego del olivar, se establece que se van a repartir en base a 1.200 metros cúbicos hectáreas, por ejemplo, ya que el condicionado de la convocatoria no lo permite porque eran hasta 1.500 metros. Y de donde estamos en 8.000 y pico hectáreas ahora mismo, pasamos de golpe, pues creo que son a 10 o 12, donde entran las 11 que cumplían los requisitos, ¿sabes? Eso fue una cosa a tener en cuenta. Luego estoy pensando hay dos cosas. Una, porque por lo menos en las comunidades de La Vega es el cómputo de las concesiones durante la campaña de riego. Es decir, tiene una fecha de mayo aproximadamente a septiembre. Que durante el invierno, por lo menos, insisto, en La Vega se riega de escorrentía y no computa eso. Supongo que en esta sería lo mismo. Claro, esto sería una concesión. Esto si se otorga como una concesión con carácter, aunque el condicionado pone escorrentía, de agua de escorrentía y demás, pero al final a efectos prácticos, a efectos de desembalse, todas las que estén, claro, es que hay alguna comunidad que no está en cauce regulado, pero las que estén en cauce regulado al final están sujetas a lo que establezcan los planes, la comisión de desembalse y los planes hidrológicos. Que pueden regar fuera de esos periodos. Claro. Con las correctías. A ti lo que te exigen o lo que te van a exigir, que eso sí está en el condicionado, eso se mantendrá, que tú tengas una capacidad de almacenamiento de un 60%. ¿Para qué? Esto se hace, si habéis visto el principio de mi intervención, se deriva del acuerdo de 2005, de julio de 2005. Ese acuerdo es el acuerdo base de Confederación que dice que a partir de 2005 no se otorga ni una concesión más, no se pone ni una hectárea más de riego, que luego se ha puesto.
pero no se pone ni una concesión más de riego. Entonces, en base a ese acuerdo recoge la excepción de destinar para la provincia de Jaén estos 12,75 hectómetros cúbicos. Y la forma de colar eso por ahí en ese acuerdo es diciendo que se van a sacar de agua de escorrentías invernales. Es decir, cuando no hace falta, cuando no está en campaña de desembalse y demás. Entonces, esa es, por eso se le pone este nombre, pero una vez que te otorguen la concesión, tú ya entras en el ciclo de regulación general, los que estén en regulación general, porque hay algunas comunidades que están en cauces que no están reguladas, entonces esas no entrarían, no estarían afectadas por esas cosas. Y luego otra pregunta más. En lo que hasta ahora se ha venido a efectos administrativos o de subvenciones, sobre todo, se ha venido aceptando los certificados de las comunidades de regantes, no para justificar los regadíos. Creo que eso cambia ahora también. Eso cambia, eso ya está cambiando de hecho, el tema de la condicionalidad y el tema de las subvenciones, incluso para acceder a una subvención para colocar determinadas instalaciones en la comunidad, si quieres hacer una modernización o del riego o directamente de la fuente energética, de poner placas solares, no tienes concesión. Y a esas subvenciones, por ejemplo, para hacer modernización en el regadío o mejorar la eficiencia energética de la comunidad, no va a poder optar. Y incluso para el mismo agricultor que hasta ahora mismo se ha estado emitiendo el certificado de la comunidad de regantes de fulanico de tal, pertenece a la comunidad de regantes esta que tiene riego extraordinario, eso lo que nos anuncian es que tampoco va a tener validez. O sea, el documento que tendrá que presentar el agricultor será la concesión de la comunidad o el certificado del secretario diciendo que tiene concesión. Y yo ya os digo a los que sois secretarios o sois de la directiva, no firméis eso, porque concesión no tenéis. Tú puedes certificar lo que tienes, lo que no tienes no, porque podría entrar en un ilícito incluso administrativo penal sin tener culpa, porque tú tampoco tienes culpa de que no tengas concesión, ¿vale? Pero sí, de cara al próximo marco que viene y demás, esas cuestiones se van a endurecer. De ahí la importancia de que esto se arregle cuanto antes. Se van a endurecer, pero entonces entiendo que se mantienen las líneas de subvenciones tanto para la instalación de regadíos como para la modernización. Sí. Y de hecho eso en los fondos Next Generation son temas transversales y hay partes específicos ya para eso de eficiencia energética, aplicar regadío y de eficiencia en la gestión del regadío. Es decir, hablando mal y pronto para que nos entendamos, va a haber un desembolso muy importante de millones de euros en esas líneas. ¿Qué es lo que pasa? Las comunidades que estáis aquí, a día de hoy no podéis optar a esas líneas, porque lo primero que te piden en esos fondos europeos es, oye, la concesión. Y ahora ve tú y cuéntale todo esto que os he contado a vosotros, cómo está ese expediente y lo que puede pasar en un futuro. Es decir, dinero va a haber, se van a mantener. Además, el gobierno de España apuesta claramente por eso. Lo veis en las noticias, pero claro, eso es uno de los, cuando decimos los agravios comparativos de la provincia de Jaén, pues sí lo hay, porque aquí tenemos no solo estas 8.500 hectáreas, sino muchas otras que están en una situación precaria y que vamos a cerrar las puertas a todo esto. Cualquier modernización que queráis hacer vosotros ahí en PA, cualquier modernización que hagáis vosotros en Sabiote, en Larva, en Mogón, no pueden hacerlo ahora mismo. Si la gente tiene que salir a pulmón del agricultor. Y luego el problema con la subvención. El problema de la subvención cuando tú te requieran y tengas una visita, que por lo que nos dicen van a ser cada vez más rigurosas, y esto que hasta ahora hemos ido capeando de vamos a dar el certificado del secretario diciendo que pertenece a la comunidad, eso ya no lo van a admitir. Imaginaos el problema que se puede generar. Y lo subvencionable entiendo que será de lo que esté por construir y realizar. Evidentemente las instalaciones que las comunidades ya tengan avanzadas se quedarían fuera. Eso habrá que mirar cada convocatoria, pero el principio general normalmente en las convocatorias de este tipo de fondos es eso, no te pago nada que ya tenga hecho, ni siquiera que lo tenga empezado, y en algunos casos ni que el presupuesto sea anterior a la convocatoria, ¿sabes? Aunque no lo haya empezado, que tú
tenga el presupuesto, que lo pide hoy, porque dice, bueno, para cuando salga la convocatoria, y la convocatoria sale dentro de una semana, ese presupuesto, como tú luego lo aportas al expediente, no te sirve ya. Entonces tiene que ser todo después de, pues como mínimo, la convocatoria. Y evidentemente, también dependiendo de la subvención o de la convocatoria de la subvención, pues no podrá ejecutar la obra hasta que no tenga la resolución. En algunos casos, en mitad del expediente se prevé el acta de inicio famoso, que te dice, bueno, podrás ir empezándola y luego ya después, pero te lo tienen que autorizar ellos para poder hacer algo antes de la resolución. Toño. Yo voy a intervenir. Hay un refrán que dice que lo que mal empieza, mal acaba. Esperemos que lo que haya empezado mal acabe bien. Y digo esto porque el procedimiento empezó, para mí, súper politizado, en el cual salieron unas bases, concretamente, bases, pues sabe, el primero que llegue aporta ya 20. Muchos, al día siguiente de publicarse el boletín, ya habían presentado, estaban presentando la documentación técnica y administrativa que hacía falta. Eso no se hacía en otra noche. Quiere decir que algo había. Además, se hablaba de que se priorizaban y se regularizaban regalías existentes. En la resolución provisional que hay, y dentro de las 10, 11 comunidades que hay resueltas provisionalmente, hay comunidades que ni existen, a fecha de hoy y a fecha de entonces. A fecha de hoy, después de tantos años, ya podían haber existido. Con lo que ese condicionado tampoco lo cumple. Pero abundando más en el tema de los informes agronómicos, aquí somos conocedores que comunidades separadas por un arroyo puedan variar el informe agronómico de un sitio a otro. Eso a mí no me cuadra. Por lo que también puedo decir, porque lo he visto, informes agronómicos de ciertas comunidades con último folio de resolución en un trámite de audiencia no poder verlos porque estaban arrancados. Y preguntando, nadie ha dicho no sabemos dónde están, esto es lo que hay. Por lo que eso da la sensación de desvirtuar un poco el procedimiento. A partir de ahí, entiendo que comparto los 3 escenarios que se exponen. Lógicamente, el primer escenario, creo que eso es ni incontemplable, ¿no? Porque eso de no hacer nada, eso no es lo que estamos aquí o queremos resolver. El segundo, pues, lógicamente, es un escenario que se puede dar y que en función de las circunstancias, pues lógicamente, no con los que están dentro del procedimiento, no incluso con los que se está diciendo de los 10 o 12 bajando las dotaciones. Había 29 comunidades en el proceso. Ojo, 29 en el proceso, pero también hay que advertir que hay algunas comunidades, algunas concretamente, que tienen un contencioso ganado para que se le incluya en el proceso de las 8.500 hectáreas y que no está reflejado en estas resoluciones. Habrá que tenerla en cuenta porque seguramente judicialmente también seguirá actuando. Esa sería la segunda fase. Y el tercer escenario, que es el que al final siempre se ha dicho que va a dar un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Yo estoy de acuerdo y entiendo que al final habrá que llegar a un acuerdo, pero entiendo que el tercer escenario siempre va a poder estar de alguna manera atado por el segundo, por el tema judicial. ¿Por qué? Porque se ha hablado de intervenir con 10, 12 comunidades que son las que quedaron, independientemente que resuelta definitivamente, quedaron 3, 4 fuera, que son las que podían cubrirse con los 12,75 hectómetros cúbicos que hemos hablado. Eso sería pues, bueno, una buena idea, un buen punto de acuerdo, pero ¿quién nos dice que el resto no va a querer también subirse al carro porque estaban en el procedimiento? ¿Quién nos dice que los que no están en ese listado provisional, en ese listado inicial de las 29 hectáreas, no van a querer seguir estando o van a querer pelear por estar en ese procedimiento?
A partir de ahí, creo que el procedimiento es más complejo de lo que se está intentando ver aquí. Aquí hay muchas partes implicadas, hay muchas hectáreas implicadas, y creo que independientemente que nosotros podamos estar de acuerdo y llevar un acuerdo, el acuerdo creo que es más extensivo de lo que se está intentando ver aquí con las 12, 13, 11 hectáreas, 15 hectáreas que inicialmente quedaron resueltas definitivamente. Yo decía mi abuela que los desarreglos traen arreglos. Si has visto, Antonio, yo desde el principio lo he dicho, voy a comentar el procedimiento desde un punto de vista técnico de cómo se ha desarrollado. He intentado hacer una exposición muy aséptica, de no entrar a hacer valoraciones de determinados tipos y demás. Procedimientos de confederación, pues todos conocemos muchos procedimientos de confederación, no se caracteriza por ser precisamente una administración pulcra y ejemplar en sus procedimientos, ni los que hace aquí en Jaén ni los que haga en Sevilla. Es decir, si hacemos una enmienda a la totalidad de constitución de la confederación, a lo mejor teníamos que revisar las concesiones que se han dado en los últimos 20 o 30 años, porque muchas seguro que tienen defectos. No se nos olvide una cosa que también me he parado a explicar: el principio de discrecionalidad de la administración. Ese principio es indubitable, no lo discute nadie, es un principio constitucional. Por lo tanto, la administración, dentro de sus facultades en materia de agua, puede optar por una u otra opción. Hay gente que diga, coño, ¿por qué no? Perdón por la expresión. ¿Por qué no me dan a mí la concesión si estoy en igualdad de condiciones que lo, mientras la administración, en este caso, lo justifique de forma razonable? La vía los juzgados está bien, sí. Lo que no me parece razonable tampoco es decir que de 29 solicitudes que se presentaron, pues las 29 puedan pedir colectar el procedimiento. No porque ya de las cribas previas que hay algunas que están fuera, pues simplemente porque no cumplen la cosa de mandar el listado de... Entonces eso ya te excluye del procedimiento, es decir, eso ya dentro de las condiciones que había, tú ya estás fuera. Y así hay varias que son particulares, nombres de personas en concreto, comunidades que no llegan a la superficie mínima, entonces esas se quedan fuera. Esas podrían decir, oye, yo sí, yo quiero entrar en este acuerdo. No porque no cumplen parte de esos condicionados, ¿vale? Respecto del tema de los informes de agricultura y demás, tampoco me quiero someter mucho, ¿sabes? Lo que sí es cierto que hay un riesgo, y el riesgo es claro. Aquí 12,75 hectómetros cúbicos. Como no la aprovechamos nosotros, como no la aprovechamos y seamos capaces, de los que estamos dentro de este procedimiento, de llegar a un acuerdo, Confederación puede tener la salida muy fácil. Declaro caducado este procedimiento y voy a iniciar otro. Y en ese otro procedimiento ya saldrá la siguiente cuestión, que es la unidad de cuenca. Oiga usted, ¿por qué la va a dar a la provincia de Jaén? El nuevo plan hidrológico ya no prevé nada para eso. Entonces yo creo que que evidentemente los que se han quedado fuera o los que incluso están en este listado o aquellos que no entraron en el procedimiento en su momento quieran meterse, claro, si agua quiere todo el mundo, o por qué estamos aquí, si agua quiere todo el mundo va a hacer lo que esté en su mano. Lo que creo que tenemos que trabajar nosotros sobre, y en eso estamos nosotros, la solución, en planteamientos que sean razonables. Que el ir luego a los juzgados, uno que no haya entrado en este procedimiento, oye, yo quiero entrar en el procedimiento, pues mire usted, si el juez le da la razón, pues habrá que ver, pero eso no tiene por qué ser una impugnación o una enmienda a la totalidad del procedimiento. El procedimiento, carencias tiene muchísimas, y lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Pero es lo que está también el principio de conservación de los actos administrativos. La sentencia que ha habido hasta ahora le da validez a lo que es de confederación. Entonces, vamos a intentar ser hábiles, vamos a intentar que entren los que puedan entrar, repartir el agua como mejor se pueda. Te digo, ese es nuestro posicionamiento de porque a lo mejor hay gente que está en los informes de planificación que tiene 2.500 metros cúbicos y dice que no, que yo eso es lo que quiero, ¿sabes? Pero eso sí es verdad que desemboca
en una judicialización del procedimiento, porque los que se han quedado fuera, estando en las mismas resoluciones como en lista de espera, es decir, yo no te doy agua porque ya he gastado las 8.500 hectáreas. Eso también iban a impugnar esto. Entonces, esta solución que ha planteado Cristóbal al principio, que nosotros defendemos, pues quizás, yo digo siempre lo mismo, el que quiere denunciar puede denunciar perfectamente, cuando quiere, donde quiera. Pero una cosa es eso y otra cosa es que sean denuncias que vayan para adelante. Sin pronunciarme más sobre lo del procedimiento, yo creo que el desarreglo que inició este procedimiento puede tener arreglo y debe de tenerlo. Que pueda haber gente que, eso como tú dices, que diga, oye, pues yo entré y mi solicitud según la fecha está en el puesto tal. No, pero tú es que según la fecha luego a esas solicitudes han subido. Yo te digo que a los 29 solicitudes que hubo, nada más que la mitad no cumplían los requisitos casi ya directamente en una primera criba. Entonces, yo no estoy conforme, ¿no? Pues si usted no cumple los requisitos dentro de este procedimiento, vale, pero no cumplía los requisitos. Ahora, de los que lo cumplen, o de los que lo cumplían y se han quedado fuera o porque presentaron la solicitud más tarde o lo que sea, vamos a repartir entre eso. Ese es el planteamiento. Yo creo que hay algo suficiente para todo eso. Que luego haya gente que diga, si lo que mejor que le puede pasar a algunas comunidades que no entraron en este procedimiento es que el procedimiento muera. ¿Por qué? Porque entonces al final todos los que estáis salís de un mismo punto de partida, y eso sería una mala noticia para la provincia. Mejor es intentar a esa gente que se quedó fuera en su momento, intentar buscarle acomodo por otro lado, que lo que haya avanzado en este procedimiento, tirarlo para atrás, por lo menos como es a nuestro punto de vista. Yo de ese escenario es que no lo contemplamos con la salvedad que es lo que he dicho, de que según la ley de aguas podría entenderse que está hasta caducado. Una cosilla. Tenemos que hacer una paradilla ahora, si os parece. Hacemos una pequeña parada y luego seguimos ya para acabar, que creo que tenemos hasta alguna que está aquí, ¿vale? Venga, paramos 5 minutos.